En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Pesquera, al cual pertenezco. Es un honor para mí estar acá y traerles un poco una visión de cuáles son los mercados de los productos acuícolas. Todos estos esfuerzos que hemos visto en las presentaciones anteriores, de tanta investigación y dedicación para poder obtener pescados y mariscos, pues los productos terminan finalmente en algún plato, en una mesa, en el mercado local y en algunos mercados internacionales. Cada vez más el mercado local de productos acuícolas crece. Hemos visto cómo los lenguados se comercializan principalmente en el mercado local. Sin embargo, hay algunas especies que por el volumen de producción que tienen no terminan en el mercado local y son destinadas a las exportaciones. Entonces, para hacer una revisión de esto, he dividido la presentación en tres partes. En el primer término vamos a ver las exportaciones pesqueras de Perú, a dónde se dirigen y de qué productos se trata. Tenemos datos del año 2016 y de enero a abril de este año 2017. El primer mensaje es que las exportaciones en general del país se vienen recuperando después de 2 o 3 años de haber experimentado algunas bajas. Las exportaciones del sector pesquero en general, tanto de productos como de ingredientes marinos, han sido en porcentaje las que han crecido más. También se han recuperado las exportaciones del sector minero. Y si ya vemos el desarrollo de las exportaciones pesqueras los últimos 11 años aproximadamente, vemos que han tenido un interesante desarrollo, llegando a un pico hace unos 3 o 4 años atrás. Luego, por condiciones climáticas y menor disponibilidad de captura de la anchoveta, se ha reducido evidentemente las exportaciones de harina de pescado. En el caso de los productos pesqueros de consumo directo también ha habido una pequeña reducción, pero más o menos ha mantenido los niveles de exportaciones. Quizá en términos de volumen de exportaciones ha habido una disminución, pero el mercado también es flexible y cuando hay menos volumen a veces los precios incrementan. Por eso es que la caída en el valor de las exportaciones no es tan notable. Antes de hablar de los productos de la acuicultura que se exportan y a dónde se exportan, podemos ver que Perú, evidentemente, a nivel mundial es un líder en la exportación de ingredientes marinos, harina de pescado y aceite de pescado. Y las exportaciones peruanas se dirigen a mercados que son países netamente acuícolas, como China, Vietnam, Japón, Chile. Estos países importan la harina de pescado de Perú para, como hemos visto en las presentaciones anteriores, hacer piensos o trabajar alimento para engordar peces. Entonces, si estamos hablando de acuicultura, es importante ver que nuestras exportaciones también, no solo de productos acuícolas, sino de ingredientes marinos, son destinadas a mercados netamente que tienen producción acuícola. En el caso del aceite de pescado sucede algo similar, aunque la industria del aceite de pescado está orientándose cada vez más al consumo de personas a través de cápsulas. En cuanto a las exportaciones, ya hablando propiamente de los productos acuícolas, vemos que en los últimos 5 años, en promedio, la exportación de langostinos ha sido la que ha liderado nuestras cifras, con exportación de aproximadamente 16.000 toneladas de langostinos. La exportación de conchas, que creció mucho, venía creciendo por el interesante desarrollo de los cultivos en la bahía de Sechura. Luego, por problemas productivos, principalmente en Sechura también, ha disminuido y ha caído más o menos a valores promedio año de 5.000 toneladas de exportación de carne, ¿no? Muchas veces las cifras son engañosas porque se toman en el periodo de un año, de enero a diciembre. Sin embargo, hay exportaciones en los primeros meses del año que a veces corresponden a producción realizada el año anterior, pero en promedio son como alrededor de 5.000 toneladas lo que se viene produciendo en los últimos años. Y las exportaciones de trucha creciendo cada vez más y con porcentajes de crecimiento muy interesantes que nosotros vemos
van a seguir incrementándose, a pesar de ser la especie cultivada en volumen, digamos, de mayor producción en el Perú. En las exportaciones no lo es tanto porque tiene un mercado local muy interesante, pero esto se está desarrollando muy rápido. Cuando vemos las exportaciones en valor, las curvas son similares. Se evidencia que este pico es más pronunciado en cuanto a la exportación de langostinos, que llegó a 160 millones de dólares hace 3 años. Esto fue también porque hubo un pico mundial en los precios del langostino, debido a menores producciones en los principales países. Y en el caso de las conchas de abanico, la caída fue un poco más moderada, porque, como les dije, ante el menor volumen de producción, los precios incrementaron. Las curvas de exportación de truchas más o menos se han mantenido similares. Otros productos que se exportan, como ya nos han mencionado, son la tilapia y el paiche en menor proporción. Ya viendo cifras de este año y pudiendo advertir un poco cuál es el comportamiento de las exportaciones de los productos acuícolas, vemos que los langostinos continúan su crecimiento moderado en términos de volumen, en valores un poco más, probablemente por mejores precios, no solo por efecto de los mercados internacionales, sino también por el valor que se le está dando a la producción que entra a la planta. Cada vez más los procesos se orientan a presentaciones con valor agregado, se hacen langostinos pelados, con formas de fácil pelado, etc. En el caso de las conchas, las cifras pueden ser, como les dije, un poco, nos pueden distraer un poco de la situación actual. La realidad es que la producción ha caído muchísimo, y si vemos que se han exportado mayores cantidades, estas son producciones que provienen de la campaña del año anterior. Actualmente la producción se ha mermado muchísimo. Pero es interesante ver cómo en el caso de las truchas, tanto en congelado en menor medida, pero sobre todo las presentaciones de frescos, vienen incrementándose tremendamente. Este es un desarrollo muy interesante y muy inteligente por parte de los productores, ya que en el pasado todos competían por los mismos mercados que compraban filetes congelados del mismo tamaño, de las mismas características. Ahora los productos frescos, demandados principalmente en los Estados Unidos, ofrecen una posibilidad de variar la oferta para los productores y encontrar mejores mercados. En lo que va del año vemos que los langostinos continúan exportándose en mayor cantidad a los Estados Unidos, pero por ejemplo países como Japón, en el periodo enero-abril de este año, han duplicado el valor importado respecto al año anterior. Casi son 2 millones de dólares que se han enviado ya a Japón de langostinos. Y en el caso de Corea del Sur se han triplicado, casi de poco más de medio millón de dólares. Ya se viene exportando este año más de 1.600.000 en el periodo enero-abril solamente, ¿no? Todas estas cifras, para recalcar, son depuradas para específicamente productos acuícolas. Existe también en el Perú cada vez más una exportación de langostino salvaje, reprocesado, de origen, como le digo, salvaje, y esto no está considerado aquí. Esto es netamente producción de langostino banamey en el Perú, proveniente de la acuicultura. En el caso de las conchas de abanico, los remanentes de producción del año anterior han encontrado mercado en Estados Unidos, España y en nuevos destinos como Nueva Zelanda, por ejemplo. Y en el caso de las truchas es notable también el crecimiento del mercado japonés y el canadiense. Ya hablando propiamente de cada producto, lo que exporta el Perú de langostinos, el 80% son colas y el 20% son presentaciones de entero. El principal mercado es por lejos Estados Unidos, pero vemos por ejemplo que hay mercados que han crecido y se han mantenido, como España, que ya lleva casi 2 años comprando más de 15 millones de dólares, y Canadá es otro mercado que ha crecido muchísimo. En el caso de los langostinos enteros, la situación es diferente. Los mercados tradicionales están en el continente europeo. España y Francia son los que lideran. España evidenciando un crecimiento sostenido también para las compras, pero como les digo, empiezan a aparecer los mercados asiáticos. Y esto es un fenómeno que no solo está pasando con los productos de Perú,
sino también con las producciones de otros países, como en el caso de Ecuador, que vamos a ver en un momento. Otro dato interesante es que aparece Vietnam. Vietnam es un país netamente productor de langostinos. Sin embargo, es ahora también destino de las exportaciones. Estas son cifras, como les dije, al 2016 se había exportado apenas un poco más de $1 millón, pero en realidad entre enero y abril de este año ya se han exportado más de 1.200.000. Entonces está creciendo mucho las exportaciones a Vietnam. Como les dije, es curioso porque ellos son uno de los principales productores mundiales, pero en realidad es producto que termina en el mercado de China. En el caso de conchas de abanico, el principal mercado de los productos peruanos es Francia, y vemos que también le siguen Holanda y Bélgica. En realidad todo lo que va a Francia, Bélgica y Holanda son envíos que terminan en el mercado francés. Simplemente Bélgica y Holanda tienen grandes puertos de ingreso a la Unión Europea. El puerto de Rotterdam y el puerto de Amberes son de los principales puertos del mundo, y por ahí entra producto que acaba principalmente en el mercado francés. Entonces, quizá algunos años las exportaciones a Bélgica se incrementan, pero bajan a Holanda y viceversa. En realidad es un tamaño de mercado de aproximadamente $60 millones que tiene este paquete de 3 países. Esta es la forma como terminan las conchas de abanico en el mercado francés. Si usted entra a Carrefour en España o en Francia o en otro país de Europa, va a encontrar conchas que están indicadas, que han sido cultivadas en el Perú, y se venden ya en formatos de retail. Así también algunos otros productos preparados y elaborados en Perú terminan en el mercado francés, con presentaciones un poco más innovadoras y acorde a los gustos y preferencias del consumidor europeo. En el caso de las exportaciones de truchas congeladas, el mercado principal es Canadá, pero vemos que ha habido se ha abierto el mercado japonés como una alternativa interesante, de filetes de tamaños un poco más grandes, y el mercado ruso también está nuevamente comprando producto peruano. Rusia demanda mucha trucha, no solo de Perú, sino de otros países productores en el mundo, como Irán y Turquía, por ejemplo. En el caso de presentaciones de trucha entera o HG congelada, el mercado ruso es el que lidera en comparación. Y toda la trucha fresca por ahora se está exportando a los Estados Unidos. Esto lo tomé de una página web de una empresa que importa y distribuye truchas de Perú en Canadá. La promocionan como un producto de la acuicultura, de aguas cristalinas. Es un producto muy bueno y tiene muchos atributos, ¿no? Y aquí ven otra presentación de trucha ahumada de una página web de una de las empresas productoras. Por los colores del proyector no se ve bien. Luego de ver un poco cuáles son los mercados de los productos que tenemos acá en el Perú, hemos revisado un poco el mercado mundial de estos productos acuícolas a través de algunas partidas arancelarias para comparar, por ejemplo, langostinos congelados y conchas de abanico congeladas. Vemos que Estados Unidos no solo es el principal destino de las exportaciones peruanas de langostinos, sino del mundo. 1 de cada 4 langostinos congelados termina en Estados Unidos. Y curiosamente vemos en el segundo lugar a Vietnam. Vietnam ha tenido un crecimiento importantísimo en sus importaciones de langostinos. Y como les digo, las exportaciones a Vietnam se explican por 2 razones. Vietnam es una plataforma muy importante en el Asia de reprocesamiento. Esto quiere decir que ellos tienen plantas de proceso muy grandes y procesos de transformación muy afinados, que les permiten importar langostinos de diversas partes del mundo para reexportarlos luego a mercados como Japón, Corea y China. Y otra parte de estas importaciones se explica porque Vietnam es en muchos casos una puerta de entrada a China, a través de un comercio fronterizo que no necesariamente es legal.
es castigado y cada cierto tiempo caen pues algunos comercializadores, van a la cárcel, pero es un mercado tan grande que no se detiene. China tiene aranceles para varios países muy altos para la categoría de langostinos, y esto explica por qué algunos importadores buscan la ruta a través de Vietnam. Luego España, Japón, Francia son otros mercados tradicionales de langostinos. Hemos visto que Estados Unidos es el principal mercado del mundo. ¿Y de dónde compra Estados Unidos los langostinos? El 83% proviene de 5 países. La India se ha posicionado como el principal abastecedor de Estados Unidos. En el pasado habían otros países como Tailandia o Vietnam que abastecían en mayor medida a los Estados Unidos, pero también existe mucho proteccionismo y han habido medidas para arancelarias, se han puesto aranceles muy altos y bueno, la India se ha posicionado como el principal abastecedor. Luego vemos que Ecuador también es un jugador muy importante y por acá aparece Perú también. Estas importaciones se refieren solo a la forma de langostinos congelados en colas o enteros. Existe mucha más importación de los Estados Unidos, pero en otras formas que no caben dentro de esta partida arancelaria, como es el caso de brochetas de langostinos, langostinos empanizados, que se hacen muchísimo en países como Tailandia, por ejemplo. Entonces, todos esos langostinos de valor agregado no entran dentro de esta partida, por eso también parecería pues, que Tailandia solo exporta 45.000 toneladas a los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Probablemente el número se duplique si vemos las otras presentaciones. India no solo es el principal abastecedor de Estados Unidos, sino que es el principal exportador mundial de langostinos. Entre sus otros mercados se encuentran países de la Unión Europea. El 75% de las exportaciones mundiales de langostinos proviene de 7 países. Es también una actividad muy concentrada, sobre todo en países asiáticos. Vemos que Ecuador también es un muy importante productor y exportador de langostinos. El langostino de Argentina es salvaje, no es de cultivo, pero también muestra un desempeño muy interesante. Luego aparecen países del sudeste asiático principalmente. Perú evidentemente está más rezagado en términos de exportación mundial. Y por ejemplo, si queremos ver a dónde se van las exportaciones ecuatorianas de langostinos, que como hemos visto es el segundo productor mundial y exportador mundial, vemos que su principal mercado es Vietnam. Y nuevamente nos llama la atención cómo un país productor le manda producto a otro país productor. La respuesta es la misma que les anuncié hace unos momentos. Vietnam no solo es una plataforma de reprocesamiento, sino que también es una vía de entrada al mercado chino. Si sumamos ambos, nos damos cuenta que más del 50% de las exportaciones ecuatorianas terminan en Asia, lo cual quizá era impensado hace 5 o 6 años. Hace 5 o 6 años el principal mercado por lejos era la Unión Europea. Estados Unidos en un momento fue un mercado muy importante, pero dejó de serlo también por algunas medidas arancelarias que le levantaron a los ecuatorianos. Pero ahora se han concentrado muchísimo en el mercado asiático y es el crecimiento del consumo en China lo que ha dirigido estas exportaciones de Ecuador. Los otros mercados son muy similares a los que atiende Perú, por ejemplo.